Hola amigos, hoy traigo para ustedes la apertura de este bonito candado de la marca AUS. Es un AUS 540 de la serie Granite. Tiene un arco con 30 centímetros de espacio dentro del arco y 13 milímetros de grosor con forma cuadrada. Al tener forma cuadrada hace que el arco tenga una masa superior a los arcos de forma redonda y hace que sea incompatible con la punta de las cizallas para corte. Este arco difícilmente va a ser cortado con una cizalla. Tiene un mecanismo de discos de la serie X Plus de AUS. Como ven, tiene una forma triangular en la llave que sirve para desbloquear el mecanismo de bloqueo de discos que tiene al fondo del sistema y que evita que los discos giren cuando haya vibración en los discos. De esa forma se asegura que la llave siempre va a entrar bien. Como ven, el candado funciona perfectamente. Y la llave no es posible retirarla con el candado abierto, evitando que el candado se vaya a dejar sin asegurar. Para hacer esta apertura necesité fabricar una punta de tensión para la ganzúa de discos de Sparrows. Como ven, es una punta que tiene un tenedor con puntas muy largas, y eso se debe a que el primer disco que gira libremente del mecanismo tiene medio centímetro de grosor. Estas puntas tienen 0.6-0.7 centímetros, haciendo que puedan traspasar a ese primer disco que gira libremente y atrapar al primer disco del mecanismo, el primer disco activo, con apenas 1.5 a 2 milímetros acá. Como vemos, también es una punta, es un tensor bastante largo, y eso se debe a que el primer disco del mecanismo está muy profundo dentro del bloque del candado, haciendo que sea necesario un tensor muy largo. También tuve que fabricar una punta para la ganzúa, porque la punta original es un poco más larga que esta en este sentido, y los discos tienen muy poco espacio por dentro, y con la punta original no es tan fácil navegar por el boca llave. Con esta punta se simplifica un poco más esa navegación y el girado de los discos. Bien amigos, voy a hacer un corte del video acá para arreglar la iluminación y mostrarles cómo sería la apertura. Nos vemos en un segundo. Bueno, vamos primero a probar que el candado funcione bien. Bueno, el candado funciona perfectamente. Ahora voy a girar todos los discos en el sentido de las agujas del reloj, burlando primero el mecanismo de bloqueo de discos que tiene al fondo. Ya quedaron todos girados. Tengo que verificar que realmente hayan girado bien, porque si alguno no quedó bien girado me puede generar problemas durante el proceso. Bien, vamos a introducir la ganzúa de esta forma y asegurarme que la ganzúa llegue hasta atrapar el primer disco. Para asegurarme que la ganzúa no atrapó también al segundo disco, lo que hago es intentar girar el segundo disco, y aquí ven que ya lo estoy moviendo y que la ganzúa se apartó un poco hacia atrás. Es muy probable que durante el proceso me vean restableciendo la posición de la ganzúa, porque tiende a soltarse, a resbalarse bastante. Entonces, segundo disco, nada, lo estoy dejando en una puerta que podría ser falsa, pero en este momento no importa. Tercer disco, igual, no está pidiendo, pero intento identificar una puerta. Cuarto disco, lo mismo.
Es un disco de perfil y a veces no me deja pasar la punta de la ganzúa. Quinto disco sí pide. Y creo que ahí quedó en una puerta. Sexto disco. Nada. Y ahí lo dejé en lo que parece ser una puerta. Séptimo disco. Nada. Lo voy a dejar también en donde lo sienta más suelto. Y el octavo disco me dejó pasar, es un disco de perfil. A veces cuesta mucho. Es un disco cero corte. Lo voy a dejar ahí en su posición. Y voy a evitar volver a tocarlo. Vamos otra vez con el séptimo. Me está dando un poquito mejor feedback. Creo que lo voy a dejar ahí. Sexto. Lo voy a dejar ahí. Quinto. Lo moví a otra puerta donde se siente un poco mejor. Tiene mayor desplazamiento. Cuarto disco. Lo voy a dejar en donde estaba. Parece estar en una puerta que tiene buen espacio para desplazamiento, entonces no lo voy a tocar. Tercer disco. Lo moví y me dio un pequeño giro en el rotor, lo cual es un muy buen indicativo, pero todavía está en una puerta muy cortica, muy pequeña. Lo voy a mover a la siguiente. Sigue estando en una puerta muy corta, voy a probar en la siguiente. Efectivamente, esta puerta es mucho más amplia, lo voy a dejar ahí. Y el segundo disco, que es el que a veces choca con la punta del tensor de la ganzúa, es difícil de mover. Vamos a ver. Ahí apenas lo estoy rozando con la punta de la ganzúa. Ahí quedó en una puerta, lo voy a dejar ahí. Parece ser una puerta verdadera porque tiene bastante desplazamiento. Tercero, lo dejo en su sitio, donde estaba. Cuarto, se siente en una puerta falsa porque es muy corto el desplazamiento. Voy a moverlo a la siguiente. También es muy corto el desplazamiento. Y en la siguiente me dio un pequeño giro en el tensor y ya se siente mucho mejor ahí. Quinto, pide, no se mueve nada. Vamos a la siguiente puerta. Aquí quedó en una puerta que se siente verdadera, tiene buen desplazamiento. Vamos con el sexto. Sexto parece estar en una puerta falsa, lo voy a mover a la siguiente. También parece ser falsa. A la tercera puerta sí parece ser verdadera, ahí lo voy a dejar. Séptimo, no tiene mucho movimiento, vamos a intentar moverlo a otra puerta. Ahí tampoco tiene mucho movimiento y no tiene más puertas. Voy a regresar a devolver hasta su sitio. Y en la primera puerta tiene más movimiento, aunque no es mucho.
octavo disco. Me dejó pasar fácilmente. Vamos a aprovechar para verificar que esté bien. Está bien. Séptimo bien. Sexto me dio un ligero clic, cayó en otra puerta y el candado dio la apertura. Como ven, es una apertura muy compleja. Cada disco, perdón, tiene dos puertas falsas y una puerta verdadera, que su ubicación, su orden es totalmente aleatorio. Es un gansuado muy difícil que me ha costado bastante práctica lograrlo en este tiempo que les acabo de mostrar. Bueno amigos, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de la apertura de este bonito candado de la marca AUS, un Granite 540. Realmente ha sido todo un reto para mí y espero que ustedes hayan podido disfrutar y aprender algo. Por favor, no se olviden de hacer clic en me gusta, suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios aquí abajo. Hasta luego.